y bienvenidos a un nuevo episodio de Pasabante al Aqueronte. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, es Gabriela Jasso. Ella tiene una licenciatura en Artes Visuales y una especialidad en Historia del Arte. Y el día de hoy nos va a ayudar a hablar sobre un tema muy importante, que a mí se me hace muy bonito, la verdad, muy interesante, sobre cómo el arte afecta en el desarrollo y en el crecimiento de un individuo. Pero antes de empezar, primero, Cas, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo también, gracias. Bien, gracias. Estoy bien grasas, güey. Soy una fritanga ahorita. Bien, gracias, Amber. Estoy emocionada porque he de admitir que yo consideré en algún momento de mi vida estudiar artes visuales. Y pues no lo hice por, no sé, malas decisiones en la vida. Así que es bueno. Nunca había convivido con alguien de artes visuales, entonces será muy enriquecedor para mí. Efectivamente. Qué bueno. Gracias. Muy bien. ¿David? Bien, yo tenía dos cosas que decir antes de empezar. Primero, el arte es lo único importante, gente, así que antes de que piensen quitar este video por ir a poner algún otro, no mamen. Y lo segundo, ¿qué era lo segundo? Muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias a la gente también que nos escucha y que ha estado comentando, aunque a veces no entiendo ciertos comentarios, ¿no? Simón. Pero ustedes comenten. Y les voy a decir por qué. Esto es lo segundo que quería decir, ya me acordé. En el aire. Hace como 20 episodios. Ajá. Ay, Diosito. Yo los reté a que dijeran a qué estaba haciendo referencia con un dato. Y miren cómo es esto. Para que vean que es importante comentar. Alguien comentó y supo qué dato, a qué evento histórico me estaba refiriendo. Y ahora está aquí con nosotros. El arte moderno es agarrar a latigazos el mar. El que entiende esta referencia, le doy $20. Sí, fue muy impresionante. Sí, he de decir que fue muy impresionante ese comentario. Estuvo muy bueno, la verdad. Entonces, pues para que vean que vale la pena comentar. Y ahora le debo $20 porque justo a eso vine. Delante de la cámara. Venimos a cobrar. Tengo así el video, el cachito. El minuto. Segundo tal. Entonces ya saben, ¿no? Quieren ganarse $20 y venir. Comenten. Sí, eso. Muy bien. Pero sí, ya hay que pagar esas deudas, ¿no? No hay que dejar esos números ahí. ¿Tú, Pau, cómo estás? Yo también muy emocionada y por dos cosas. La primera es porque Jasso es mi amix de la prepa y pues siempre es bonito verla y platicar y sí, que nos comparta un poco de su conocimiento, su pensamiento, de su cabello, inteligencia. Es inteligencia, sí, sabiduría y sí, es muy bonito y gracias. Gracias, Pau. Y también por el tema, porque yo también quería estudiar artes visuales. Ve nomás. ¿Qué hicimos, Paula? ¿En qué nos equivocamos? Dios mío. No, pues yo no me arrepiento, pero sí tenía, o sea, toda la intención y tomé varios cursos, hice varias pinturillas por ahí y de hecho sí, lo estaba pensando justo hace rato, que hace mucho que no pinto y no dibujo. Y sí lo extraño. Sí. Pero bueno, sí, muy emocionada. Muy bien. Qué lindo. ¿Tú, Gaby, cómo estás? Muy bien, muy contenta por la invitación. La verdad es que, pues no sé, estoy muy contenta por estar aquí con ustedes. La verdad es que me encantan sus programas, así es algo con lo que me acompaño, entonces así sé que no debo de opinar sobre el café y la música. Hasta aquí, recordatorio, así mano izquierda. No me voy a pelear sobre eso. Pero que no hayas dicho el cine. Sí, sobre el cine tengo un poco más que decir así, desde el conocimiento de la fotografía, porque sabemos que la fotografía sí es arte. No le puedes soltar la cámara a cualquier persona y que tenga un buen resultado, pero para eso se necesitan más bases, ¿no? Fundamentos. Y bueno, esa pelea ya es vieja, se terminó de
concretar el siglo pasado, pero cada quien. Sí, el siglo pasado que se acabó hace 20 años apenas, entonces... 23, pero nada más. Te faltaron 3 años. Eso es muy importante. Sí, entonces, sí estoy muy contenta, igual, pues, de compartir este ratito con ustedes, que me encanta de todo lo que hablan, así casi no les comento. La verdad, me comentaron de ese sobre el arte, yo como que hay uno del arte, yo no lo había visto, ¿no? Así me pasaron el link y yo así súper encantada, yo, ay, está hablando de esto, y por eso pues escribí, dije, voy a ir por los $20. ¿Cómo no? Es mi momento. Y heme aquí. Sí, claramente. Sí, pues bueno, a mí todo lo que están diciendo a mí se me hace, yo ya lo he dicho en muchos videos, Ajá. no solo en el episodio del arte, yo creo que el arte es algo como elemental para como, no solo como tu individuo, sino para la humanidad, tú como individuo. Yo creo que refleja muchas cosas, refleja como el pensamiento o la situación de una sociedad. Uh-huh. Y por ejemplo lo vimos en el episodio de posguerra también, cómo afecta en las corrientes de arte que se hacen. Uh-huh. Y pues creo que en el individuo es muy interesante también ver cómo como intentar descifrar, ¿no? De dónde salieron ciertas cosas. Okay. De una obra y todo eso. Y creo que el hecho de que el arte esté durante el crecimiento o que lo usemos a diario es muy importante. Recuerdo mucho una cita de el escritor de Kurt Vonnegut, y él escribió que su recomendación era hacer arte. Lo que sea que fuera, que pintaras, que escribieras, que cantaras, que bailaras, que hicieras fotografía, todo. Lo que fuera, lo hicieras, y no por el hecho de buscar la fama o buscar dinero, sino para que tu alma creciera. Él lo usa como para experimentar el becoming, ¿no? O sea, el convertirse. Yeah. Y saber, él lo dice como para saber qué es lo que tienes dentro. Oh, qué bello. Entonces yo creo que sí es muy importante como forma de expresarse que no está bajo alguna regla, ¿no? Ok, sí. ¿Ustedes qué creen al respecto? Pues, no sé. En cuanto al arte tengo como muchas perspectivas. Me ha tocado desde que el arte como desde la primera, no sé, interacción que tuve con los materiales, que no denomino como tal arte, pero era más como artesanía. Uh-huh. Pero para mí era increíble, ¿no? Alguna vez estaba hablando con un amigo y me decía, bueno, ¿de dónde surgió tu necesidad de hacer arte? Y dije, pues es que desde que tengo memoria siempre me han sentado a mí, como siempre era como muy, muy inquieta. Ahí me daban algo y yo me sentaba horas y podía pasar ahí toda la vida mientras escuchaba a los demás, ¿no? Así hablar. Entonces es algo que siempre hice, siempre estuvo ahí. Y después pues tuve la oportunidad de estudiar la carrera. Tengo que admitir que cuando entré todo el mundo me dijo, no lo estudies, te vas a morir de hambre. Claro. En ese tiempo alguna pareja, aunque más maestros, mi padre me dijo, ¿para qué vas a estudiar dibujitos? ¿No? Todo el mundo me dijo, no estudies artes, y yo dije, voy a estudiar artes. Obviamente entré y no tenía idea de qué estaba estudiando. Eso es cierto, no tenía las bases, ¿no? Un propedéutico de un año hubiera funcionado. Eso siempre lo hemos planteado para que la gente sepa qué va a entrar. Porque entras y todas las referencias y toda la historia y un montón de cosas que desconocemos, ¿no? Hay muchos que se salen, hay muchos que creen que son buenos dibujando y entras con más personas que tienen mejores habilidades que tú y es algo pesado, ¿no? Y con el tiempo, la verdad es que estaba entre artes y veterinaria. Así me decían, eres muy buen estudiante porque vas a echar a perder tu futuro, ¿no? Wow. Y fue no me importa, sí. Yo según quería entrar a pintar. Pintura mural. Obviamente no sucedió. ¿Por qué? Porque soy muy inquieta y esperar que se seque la pintura para mí es aburridísimo. Sí, es aburridísimo. Ya, claro. No había pensado en eso nunca. Yo tampoco hasta que estuve ahí. Claro, sí, no, hasta que lo haces, sí. Sí. Y el dibujo fue mejorando, mi percepción y mi relación con todo mejoró. Esta parte de los materiales y al final pues seguí yo siendo como asistente mientras hacía la tesis. Estuve ya en la Esmeralda ayudando un rato y también en la FAD, que era ENAP, ahora es FAD.
Y dije, claro, o sea, el arte, ojalá me lo hubieran enseñado a mí de otra forma. Yo llevé artes desde que estaba en la primaria y era pegar papelitos en una hoja. O sea, esto no fue arte. ¿Qué está pasando? ¿No? Yo llevé en la secundaria y nunca me enseñaron nada, en la preparatoria y también era como la manualidad. Y cuando yo empecé a dar clases, bueno, trabajé de asistente con alumnos de universidad, empecé a trabajar en una secundaria y bueno, o sea, aunque tienes que cumplir con un programa, al final existe lo que llaman como libertad de cátedra y cada quien enseña lo que quiera. Por eso entendí que lo que yo había recibido de clases no se comparaba con lo que se podía llegar a experimentar. ¿Y a qué te refieres? ¿Como a más historia del arte, más relación de corrientes? ¿O qué cambiarías? ¿O qué cambiaste, más bien? ¿Qué cambié? Pues lo que les traté de enseñar, lo primero que me decían es que el arte es fácil. El arte es una artesanía. Ya. Y dije, no. Sí, claro. No, son cosas distintas, ¿no? El arte no es fácil, pero el arte lo tienes que experimentar, ¿no? Yo no vengo aquí a calificarte como qué tan bonito dibujas y si te gusta. Tú solo experimenta y vas viendo el desarrollo del alumno, cómo va mejorando, cómo va inclusive explorando sus gustos a través de los trabajos. Y lo que hacía de vez en cuando, no lo puedes meter tanto, no los puedes presionar tanto en la secundaria, es meterles expresiones, ¿no? Por ejemplo, veíamos paleolítico y neolítico, me gusta empezar por ahí. ¿Por qué? Porque es el registro más antiguo que tenemos del arte en la humanidad hasta ahora. Entonces, ¿cómo existió desde un principio esta necesidad de comunicarse, de escribir, que si fue ritual, ¿por qué? ¿No? Y entonces empezamos a ver esa parte como un poquito histórica y visual, y después pues lo vamos como, con los de secundaria los iba como llevando un poco de esto de la mano, los de segundo les enseñaba un poco de teoría del color, y obviamente les enseñaba un poco de obras del Renacimiento, y los de tercero les enseñaba un poco sobre arte de México para que se supieran otro artista que no fuera Frida Kahlo, nada más, ¿no? Por favor. Claro. Hay más. Por favor. Hay mucho más. Y aparte, pues bueno, México es precioso en cuanto al arte. Así hay muchísima variedad, hay mucho interés. Yo he tenido también la oportunidad de dar clases en línea a una alumna que tenía en Estados Unidos y me sorprendía mucho que me decía, es que yo nunca he llevado en ningún momento de mi vida una clase que tenga que ver con dibujo. Y aquí al menos pues nos ponen a hacer algo, ¿no? Sí, para que es como muy normal. Sí. Y yo tendría una duda que quizás sería como irnos así al inicio de los tiempos. Pero bueno, creo que a mí me falta como ese entendimiento porque tú dices como que no es lo mismo, artesanía, arte. Pero no sé, ¿nos podrías como que hablar un poquito de qué es arte? Sí, a mí me surgió esa duda. Cuando dijiste un poco que no cualquiera, yo te iba a preguntar luego, ¿qué pasa con la técnica? Entonces, quizá ahí tiene que ver como con la técnica o... Bueno. Ajá, dale. Sí. ¿Qué es el arte? Bueno, es una pregunta ahí que se trató de definir en varias veces durante la carrera y depende en qué momento histórico lo estés tratando de definir, ¿no? El arte como técnica pues existe desde los oficios, obviamente. Pero el arte como el movimiento que conocemos en la actualidad, que se muestra en galerías y en museos, pues es este producto tal cual del Renacimiento. Entonces, ese es el momento en el que tenemos la división. Inclusive más adelante vamos a tener la división entre lo que sería el diseño y el arte, ¿no? Va teniendo como distintos usos, digamos. Recordemos que los artistas a partir del Renacimiento son los que se encargan de todo, son los decoradores de interiores, son los que maquillan, son los que hacen jardinería, son todo. ¿Por qué? Porque son los artistas, ¿no? Inclusive son los que hacen los dibujos anatómicos. Y disecan y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, era una combinación entre la creación artística, como la entendemos, y la ciencia, ¿no? Lo que tenía de alcance la ciencia, por eso yo también hablo mucho del Renacimiento y es como la época. Sobre todo porque esto que dices, o sea, el artista en ese tiempo, cuando estaba creando, estaba investigando, güey. Era una cosa así como... claro que tenían un talento y claro que tenían la técnica, pero siempre estaban conociendo y hacían cosas asquerosas para conocer. Sí. ¿No? O sea, es una época súper extrema porque empiezan en el aspecto filosófico, digamos. Dicen, ok, Dios no es el autor, pues. Yo puedo ser autor también, ¿no?
Y dice, pero tengo que aprender de lo que Dios me enseña, ¿no? Esa era la premisa, para dejar algo a lo humano. Y entonces empiezan a hacer esto que dices, yo pinto, pero además soy arquitecto y además diseño lo que está dentro de no sé dónde, y es como... Sí, muy hermoso. Hay un documental que vi de Da Vinci, que intentan en el documental ir a los lugares a los que fue Da Vinci y cómo se basó en ciertos lugares. Hasta, por ejemplo, uno de Jesús, que es como la pintura. Y lo que más me llamó la atención es que lo que él intentaba era eso que dices, entender el mundo. Porque, y ya pintando, me parece que eso es lo que sucede. Para plasmar algo del mundo, para hacer esa mímesis, debes entenderlo, ¿no? Incluso saber de física. O sea, cómo vas a reflejar el agua, cómo se va a mover, cómo va a estar. O sea, no es posible que... Bueno, estoy pensando también en las pinturas medievales, de la perspectiva. Sin perspectiva. O sea, son tan hermosas. Son hermosas, Sí, güey. Son hermosas. Me encanta, porque está así el pinche monje así y la... Un pinche iglesia conejo aquí con una atrás. chaqueta. Sí. Y un caracol con una lanza acá, güey. Sí, entonces tienen que saber de arquitectura, tienen que saber así casi como una especie de filólogo, ¿no? Pero hacia la pintura. Entonces sí, es muy, muy genial. Sí, tiene que ver más con esta parte de la representación, ¿no? Pues sí, es que traigo como varias cosas ahí pensando. Pues bueno, en la parte del medievo y todo esto tenemos como, bueno, es que pienso también en los griegos y en los romanos y en los helenos, que tenían una técnica increíble, ¿no? Y luego llega el judeocristiano, ¿sí? Y entonces dice que pues ya no es tan importante esa parte de la representación, ¿no? Que incluso se repudia un poco y las ruinas romanas, pues bueno, se agarran como ladrillos ahí, ya no los queremos. Y de repente tenemos otro momento en el que dicen, oigan, pues sí se puede hacer, ¿no? Sí podemos como integrarlo e inclusive podemos propagar esta historia a través del arte, ¿no? Tenemos quien lo pague y pues empieza a haber mejoras. De Da Vinci, lo que me llama la atención es que, pues sí, es uno de los más representativos. No sé si sabías, Cas, que Da Vinci no era como el más reconocido en el Renacimiento. Sí. Porque dejaba toda la mitad. Sí, tenemos. Sí. Un genio de verdad. No lo sé. No acababa sus obras. Sí. Pero se empieza a tener fortuna crítica a partir del romanticismo, ¿no? Esta parte. Y en ese tiempo, el que era como el gran artista era Rafael, sí, pues sí. Sí, es cierto. Sí. A mí me da la impresión de que, salvo algunos nombres, la mayoría de los artistas, como los conocemos, se les empezó a denominar así muchos años después de su muerte. Ok. Sí, muchas veces sí son reconocidos hasta después. Y muchas veces tiene que ver con cómo se movía la información antes, ¿no? O sea, sí, el caso de Da Vinci, por ejemplo, que soy muy fan de sus biografías. Todo el mundo le decía, güey, ¿cuándo vas a venir a terminar esto? Oye, entonces que... ¿no? Estoy inventando Y el es eso, o sea, eso yo me imagino que te quita prestigio en tu tiempo. Así como, Claro. güey, sí está perro el vato, güey, pero no... Pero aún así lo buscaban, eso es lo extraño. Caía bien, entonces. Pero es que sabía moverse. Caía Tienes que bien. pensar Cayó que bien. Da Vinci, Carismático. por ejemplo, Carismático que eso podría ser, porque Da Vinci no se presentaba a sí mismo como artista, sino como ingeniero. O sea, él iba y decía, mira, es que yo hago armas, güey, y puedo hacer este carro y esta madre pronto va a volar. Y te pinto tu murito. Entonces él agarró su fama. Te construye acá tu cosa Y la de otra guerra. cosa es que el vato de pronto, tú lo sabrás mejor que yo, usaba técnicas nuevas que hacía que las pinturas que él hacía, el clima o la luz las jodiera más, porque andaba investigando cosas nuevas. Pues sí, entonces imagínate, tú pides que te haga algo ahí en el comedor de tu monasterio y vienes y se está cayendo la pintura, es como... ¿Sí ves? El fresco. Pero de pronto, por ejemplo, hay casos de otros artistas poco reconocidos en su tiempo y que ahora aman. Van Gogh, ¿no? Creo que también era como... Sí. ¿No? Y sí, yo también pienso mucho eso y creo que la muerte les ayuda, ¿no? Al final.
incluso autores que dicen cosas como esa, que dicen, yo sé que ahorita no me van a leer, voy a esperarme a morir para que, ¿no? Que es un pensamiento que incluso, por ejemplo, pasa en los clásicos. Horacio está muy enojado porque no se le da el reconocimiento que debería dársele a sus textos. Y dice, ¿qué tiene que pasar? ¿100 años? O sea, hasta 100 años me vuelvo bueno, güey. Y es eso, es un poco eso. ¿Voy a leer? Sí pasa. ¿Qué te digo? Lo sentimos, Horacio. ¿No? Y creen que, por ejemplo, esto... Porque sé que, digamos, muchos artistas, no sé, como Da Vinci, ¿no? No se presentaban como artistas, ¿no? No era, digamos, su principal profesión. Y cómo llegamos, ¿no? A que sí hay artistas ahora, ¿no? Que no sean ingenieros o que no sean políticos y que son solo artistas. Que son solo artistas, ¿no? Y que tienen como... Porque lo que yo pienso, y a veces como que digo, a lo mejor por eso no me gusta tanto el arte de ahora. Es que ahora todos nos enfocamos solo a una cosa. Porque pues eso nos pide como, digamos, el mundo ahora, como ser especialistas en algo. Y entonces siento que, por ejemplo, el arte es solo arte. Porque, no porque decimos que es arte, sino porque alguien que se denomina un artista lo está haciendo, ¿no? Y tiene una técnica que está siguiendo y una escuela que está siguiendo. Pero no, por ejemplo, lo que estás diciendo de que no está entendiendo el mundo, siento que cada vez hay menos de eso. Siento que el arte solo está en el arte ahora. O sea, como que ya no tiene, bueno, no sé, ¿no? Eso es mi percepción. Que ya no tiene como la influencia de... otras cosas, ¿no? Digamos, la influencia de la medicina, ¿no? O la influencia de la física, o la influencia de ir a ver un paisaje y ponerlo ahí en un óleo, ¿no? Y creo que sí, no sé muy bien por qué se está dando. Siento que tal vez es como vemos el arte, como digamos esta materia, ¿no? De ir a dibujar cosas o ir a hacer cosas con plastilina en vez de pensarlo como algo más envolvente. O sea, que puede estar en cualquier cosa que hagamos. Ok. No sé. Ok. Sí, creo que por ahí también iba mi comentario de los artistas, ¿no? O sea, cómo ha cambiado nuestra percepción de lo que es ser un artista. Y creo que sí, actualmente se centra mucho en, quizás es mi perspectiva sociológica, pero sí lo veo así, ¿no? O sea, como la persona que tiene capital social, que tiene capital económico, por supuesto, es como el artista y ya tiene como este renombre y ya aunque haga cualquier cosa. Sí. Mi visión filosófica está de acuerdo con tu visión sociológica. Yo tengo ahí un planteamiento que hacer, ¿no? Okay, ¿Quieres agregar algo más? No. ¿Quién es el que hace el arte? ¿Quién hace al artista? Es que siempre ha sido, ¿no? Debe de tener medios, debe de tener tiempo para el ocio. Y pues debe de tener materiales. ¿Quién hace al artista? Esto en que, es que el artista es hasta que se muere, pues podríamos decir, pues vamos a saber si realmente se comprometió a esto cuando sea el fin de sus días, ¿no? ¿Qué tal si era una persona que pintó 3 años y luego no lo volvió a hacer? O sea, no me conviene invertir en esa persona. Sí, claro. Sí. Por otro lado, sí, los artistas en vida pues no son tan atractivos y generalmente los que hacen a los artistas son los coleccionistas, los galeristas, los que están en el medio, ¿no? Allí tenemos a Modigliani, que tiene una colección increíble, así la superproducción de mucha, me refiero, esta investigación de los colores, su estilo y todo. Se murió de pobre. Y la novia cuando se murió se suicidó con todo y el embarazo, ¿no? Creo que tenía 8 o 9 meses. Oh my God. Así de trágico. Compran su obra. Y sí, hay muchos. Muchas historias así. Sí, la verdad, ¿no? sí. Drama. Y así te presentan a Modigliani en Bellas Artes y el gran artista, qué interesante, su historia trágica. Exacto, check, ¿no? es lo así, que te iba a además, decir, ¿no? check. Que la historia detrás vende, güey. ¿No? Es como al revés de las casas, ¿no? Alguien se mató en esa casa, está más barata, güey. Pero si el artista se mató y luego la novia se mata, y entonces quedan las en una esquina las pinturas y llega alguien y las empieza a mover. Vende la historia, ¿no? Entonces... Si te mochas la oreja. Sí. Un cachito, bueno, nada más un cachito. Un pinche balazo ahí bien raro. Pero lo dramatizas ahí. Sí. Entonces,
Pues quien hace a los artistas generalmente es el medio. ¿Qué Sí. pasa con los artistas en la actualidad? Sigue siendo lo mismo. Sí, ¿verdad? Ujú. Sí. Ujú. Y sí Ujú. tiene mucho que ver con conexión, ¿no? Es decir, Los tú empiezas con galeristas. una especie de handicap, ¿no? Si tu tío es tal, ¿no? O sea, sí existe una ventaja, digamos, del privilegio, ¿no? Que ya lo hablamos en el episodio del arte. Porque la mayoría de los artistas que están en ciertos lugares no, que no es importante, ¿ok? Pero porque muchos de los artistas que están en los museos estos de arte moderno son tan blancos, ¿no? Tú dices, hay algo ahí. O, Ajá. por el contrario, no lo son y se vuelven exóticos. Ajá, claro, ajá, sí. claro. Sí, porque son Sí. personas racializadas, por ejemplo. Entonces Sí, toda siempre... una lucha. Sí, ajá, Ujú. a mí me parece muy interesante eso que estás diciendo porque ellos siento que los artistas que se vuelven famosos después por su historia o porque el arte estuvo ahí y de pronto les inventamos algo, tiene mucho que ver con esto que dices del medio, que ellos son los que hacen al artista pero sí hay algo como de cuestión estética a la hora de poder hacer que un público, más allá de la historia, porque a mí me puedes vender la historia más hermosa del mundo, más trágica, y yo veo eso y digo, ¿no? Simón. Pero hay gente o sea, que se fija más, y aún así ellos saben cuando una historia trágica solo es un componente para digamos, un elemento artístico mucho más profundo que la propia historia, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Pero entiendo por qué le gusta a mucha gente. Y creo que no es por la oreja, ¿no? O sea, ¿sí ves? Ni porque murió pobre. Ni porque murió pobre, ni porque era amigo del otro güey, ¿cómo se llama? Gauguin, ¿o quién es? Gauguin, sí. El de la Casa Amarilla. Ajá. Los de la Casa Y Amarilla. dices, es como... O sea, sí existe como esta mafia, digamos, hasta ahora. Lo he dicho a propósito. Esta mafia del arte, pero también tienen su sensibilidad, ¿no? O sea... Sí, el arte es que, bueno, ahora vemos cosas como muy, muy extrañas, tal vez en las exposiciones, pero yo sí creo que el arte sí exige cierta sensibilidad. Uh-huh. Y eso es lo que yo procuro mostrar a mis alumnos. No me interesa que seas artista, no me interesa que estudies diseño, artes, dibujo, me interesa que sepas que estás viendo, que lo puedas entender, que lo puedas expresar, verbalizar y que lo puedas ver. Eso es lo que trato, que vean, así sea un morrillo de 11 años o ya alguien de licenciatura de 21. Uh-huh. Eso que acabas de decir es muy importante, es muy interesante. Y creo que dice la Pau, es que la Pau nos descubrió el otro día en un episodio porque dijo, me he dado cuenta que siempre hablamos de lo mismo. Siempre, y es eso que dices, o sea, que creo que se combina un poco con lo que dijo la Cas, ¿no? Que es entender el mundo. Si eres sensible, si tienes digamos, un espíritu sensible, espíritu no en el sentido religioso, porque luego hay que especificar todo, ¿no? Pero, pero si tienes un espíritu sensible, eres más abierto a entender las cosas, primero, las naturales del mundo, luego las humanas, y luego las cosas que no te gustan, ¿no? Sí. O sea, sí eres capaz como de congeniar con lo opuesto. Creo que también la sensibilidad artística lleva una sensibilidad, digamos, casi ética, ¿no? Casi de tu desarrollo personal, güey. O sea, si yo soy sensible a las cosas que veo y las entiendo y sé qué es esto, cuando me topo con alguna actitud humana, puedo entenderla también. O sea, tengo más percepción, cambio las emociones, cambio los colores por emociones, güey, o cambio las técnicas por formas de educación. Y creo que eso que dices es genial porque si queremos hablar de cómo se desarrolla el ser humano, un ser humano que crece sensible, no en el sentido de llorar por todo, sino sensible de tener, de captar las sensaciones que un arte, que la música, que el cine, que las otras personas te dan, es un ser humano que va a crecer para entender las cosas y quien entiende las cosas las trabaja mejor, ¿no? Sí. Okay. ¿Pienso? Me llama la atención porque eso es como lo ideal, ¿no? Uh-huh. Entiendo que tu planteamiento va más hacia aquellos que estudian o hacen arte, son personas virtuosas. No, me refiero a alguien que le es enseñado el arte, que así como dices, le enseñas la sensibilidad o le propones que no tiene que, eso que dijiste hace rato me gustó mucho, es como, no tienes que ser artista, güey, pero, o sea, experimenta, ¿no?
Y si sale un artista de ahí, pues está bien, güey, o sea, ¿no? Y te das el crédito así, yo le enseñé a ese perro, ¿no? Pero me refiero más a esta cosa de que no necesariamente tiene que haber virtuosidad en la creación artística si es que hay una sensibilidad para captar lo exterior. Olvídate del arte, güey, si quieres. Pero si eres capaz de captar en el arte y en el mundo lo exterior, lo que entra como experiencia y lo puedes procesar como podrías procesar una obra desde morro, güey. Ujú. O sea, al momento de tú dedicarte a lo que sea, güey, vas a ser más sensible. En el sentido no emocional, sino en el sentido de entenderlo. A eso me refiero más. Sí, porque justo pensando en el tema, yo dije, bueno, ¿y por qué sería importante incluir arte en la materia de, bueno, no sé, en primaria o en kinder, ¿no? Incluso. Y dije así como, bueno, música, por ejemplo, clases de música se puede entender porque te da ritmo, te da otras habilidades, ¿no? Pero sí, ya pensándolo como en términos, pues, más abstractos quizás, o bueno, más profundos, no sé cómo describirlo. Sí creo que es esta parte de la sensibilidad. Y creo que es como esta parte de tratar de entender lo humano, ¿no? Y ver que incluso puedes conectar con otro ser humano que ya no existe, ¿no? Que ya está muerto. Y eso es algo bellísimo del arte, que sí creo que quizás si hubiera más énfasis en la enseñanza del arte desde las primeras etapas de la vida, creo que, pues sí, se podría dar como más esta sensibilidad. Sí, ahorita estoy recordando una clase que tuve de un profesor que me gustaba mucho de prepa. Expresión artística. La primera clase fue... ¿Tú no has dicho qué piensas sobre... ¿Sobre qué? sobre dibujo en... Ah, sí, me da mucha risa, pero ahorita volvemos. Sí, y me gustó mucho esa primera clase y sí se relaciona con lo que están diciendo con la intención de entender al otro. Nos puso un cuadro, así llegamos al salón y era un cuadro, la verdad no sé cuál, tal vez si lo describo, está un arlequín, eran 3 personas, un arlequín, como alguien como en traje y otro como... No sé, eran 3 personas ahí paradas. Y ya entramos al salón y estaba esto en el pizarrón, ¿no? Y todo así como... Y ahí nos dijo, quiero que observen el cuadro, pueden hacerlo aquí, parados, acercarse, lo que sea, y me van a escribir que una historia, o sea, que piensan que de dónde salió el cuadro, todo lo que se les ocurra. Si están hablando, si quieren hablar de qué época es, qué materiales fue y todo eso. Y yo creo que sí ayuda a plantear a muchas personas emociones o a intentar reflejarse en el otro, cuando a veces si le tratas directamente pensando en psicología, por ejemplo, se va a retraer, se va a aislar. Yeah. Es más sencillo enfocarlo como más en una obra que en sí mismo o en un contexto ya real, o no sé, por ejemplo... plantear, ¿qué piensas sobre la situación política en la actualidad? Es como muy fuerte a que tú vayas entendiéndote a ti mismo y al otro a partir de una obra de arte. Entonces sí está muy bueno. Sí, justo yo estaba pensando eso ayer. Como que tuve una revelación. Nunca lo había pensado, ¿ok? Nunca lo había pensado. El artista o quien sea que está haciendo algo está pensando en quien lo va a ver, o sea, en quien va a apreciar el arte. Y como que de repente me quedé así como, no es cierto, ¿sí? Y luego dije... Depende. Ajá, al final como que dije, pues no sé, ¿no? Pero jamás lo había pensado, como que en mi cabeza siempre había sido artista expresando. Pero después dije, pero pues ¿a quién va a expresar, no? Y también, o sea, algo que me parece muy... O sea, las dos cosas, digamos, el hecho de crear algo, que te enseñen cómo crear algo, siento que es muy importante como para saber expresarte, saber qué es lo que a veces guardas, ¿no? Que ni siquiera tú puedes percibir, ¿no? Y digamos, esta manera no solo de tener técnica o cosas así, sino de saber qué es lo que hay, ¿no? O sea, y también el hecho de apreciar el arte y de, como dices, ¿no? O sea, poder desarrollar esa historia y todo eso. Entonces sí, como que de repente dije, güey, entonces el artista piensa en el espectador. Pues no sé, la verdad, pero... Depende. Sí, como que sí me quedé pensando mucho en eso, no sé por qué.
Sí, yo creo que sí, a veces sí, no es solamente como esta parte de la expresión, ¿no? De su ser. Estoy pensando como en los murales, en Vladi, ¿no? Que estaba pintando y pues obviamente estaba pensando en quién lo iba a ver y por ahí puso a Stanley colgado, pero como éramos amigos de Rusia, pues obviamente lo quitaron, ¿no? Y él sí estaba pensando en quién lo iba a ver, ¿no? Y así en muchas obras, o sea, también en el Renacimiento, obviamente estaba pensando quién lo iba a ver, quién lo iba a consumir, a quién iba dirigido, ¿no? Sí, yo creo que sí se piensa en el espectador, pero a veces estamos acostumbrados en que es una cuestión muy personal, íntima, de expresión ritual, y se llega a esos momentos y es como súper lindo, pero a veces también estás pensando en qué te quieres comunicar, ¿no? Sí. Y eso es muy, muy lindo, sobre todo con mis alumnos cuando lo estamos viendo. Con los de prepa, por ejemplo, llevo dibujo, y no es un dibujo como de todos vamos a dibujar y que se parezca a la realidad y la representación, como llega a ser a veces en licenciatura, sino estoy llevando un temario de la UNAM en la que les ponen como tipografías y comunicación y yo lo veo más bien como el dibujo en la vida, ¿no? Entiende un mensaje, aprende a entenderlo y siempre les llevo obras. La otra vez les llevé La balsa de Medusa. Y entonces primero los puse así, a ver, entiendan, ¿qué se está viendo? ¿Qué creen que está sucediendo? ¿Qué es todo lo que ven? ¿Cuáles son todas las formas, no? Y al final yo les decía, ya que tenía la narrativa, ellos intentaban ver todos los detalles en la imagen, les contaba la historia y qué estaba representando y qué buscaba un poco el autor, ¿no? Lo que tenemos como el registro. Y estaban como muy contentos y les decía, es que la forma de interpretar es la misma para todo, ¿no? Primero observan, ven todos los detalles, describen todo lo que puedan describir, si saben de composición, si saben de color, si saben de las formas reconocibles y al final tratan de entender qué es lo que les comunicaban, ¿no? ¿Qué trataba de decir el autor? Y así funciona en general, en la mayoría de los mensajes. Sí, eso que yo creo que es una pregunta que haces porque a nosotros, por ejemplo, cuando estamos haciendo una investigación nos decían, tienen que pensar en quién los va a leer, ¿no? Y es algo que se nos queda, ¿no? Estamos haciendo un artículo y pensamos, ok, me va a leer un güey que cree que es experto en esto, güey, ¿no? Y creo que en el arte están esas dos vertientes. Siento específicamente en el arte visual que es como más obvio cuando alguien sí está pensando en eso. Yo pensé también en los murales, justo, ¿no? Ves a Siqueiros y dices... Sí, yo pensé en el hombre en llamas. Ajá. El hombre en llamas que es como... Claro que estaba pensando en que lo que quería que lo vieran, dude, sí, ¿no? Sí. ¿No? Los murales, sobre todo si ves los murales que están en la UNAM, por ejemplo, a huevo que, ¿no? Obviamente, porque se expone, ¿no? Y aparte ahí tienen un mensaje político, ¿no? Ajá. Y vas a, también, como el que comentabas, ¿no? O sea, hay un mensaje, hay una idea y tienes que pensar de qué lado va a quedar el golpe, si es un golpe, y de qué lado va a quedar el beso, si es un beso, ¿no? ¿No? Y bueno, ahorita retomando esta parte de conectar con emociones, me quedé pensando en... Hay un curador de arte, no recuerdo su nombre, pero que habla acerca de la estética, ¿no? O sea, de qué sucede en ese momento, habla acerca de diferentes obras y habla acerca de Serra, de Pessoa, Fernando Pessoa, y es como un muro de metal que se va oxidando. Yeah. Y bueno, y creo que sí es muy interpretable, o sea, sí como que puede tener muchas interpretaciones, pero lo que esta persona decía es que él hablaba acerca del dolor, que al final pues todos lo sentimos, ¿no? Y que va como convirtiéndose en diferentes cosas, ¿no? Y es bonito porque al final tú puedes sentir ese dolor, ¿no? O sea, bueno, quizá no por la misma razón, por las mismas cosas, pero pues es un sentimiento muy humano que todos hemos sentido y que sabemos cómo se siente, cómo es estar ahí, ¿no? Entonces, también lo que decía es que, o sea, que es una forma de, incluso, de acompañarse, ¿no? O sea, tú como espectador lo ves y sientes algo, ¿no? Algo te transmite. Y es como acompañarte con el arte, ¿no? Bueno, yo también lo he hecho, ¿no? O sea, como que, no sé, tratar de hacer esa conexión de lo que sentía el artista y lo que yo puedo sentir o lo que he sentido. Y sí, es muy bonito. O sea, creo que incluso, o
O sea, sí es muy introspectivo, pero también... O sea, es otra forma de lidiar con los sentimientos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo llegar y decirte, es que estoy muy triste y ya tú me vas a decir como que, ay, no, échale ganas, ¿no? Pero siento que no en el arte... Ya no estés triste. Estás triste. Estás triste, ya no te... Y bueno, creo que en el arte puedes encontrar ese abrazo, quizá diferente, ¿no? En diferente sentido, pero también hay una parte de comprensión ahí. Sí, creo que es fácil, como en cualquier tipo de arte, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa más en canciones, en música, como el hecho de reconocer la emoción. Y que es justo eso que dices de... Igual y si lo expresas o no lo puedes expresar bien o no tienes como esa confianza con alguien, pero lo reconoces, ¿no? En una pieza, ¿no? Es una labor bien ardua, ¿no? O sea, en la música, por ejemplo, yo también pensé, me parece que es más sencillo, ¿no? En las películas también, porque todo es como ya todo, digamos, digerido. A mí así, yo así lo siento, tanto la música como las películas, ¿no? Así como que no tienes que esforzarte mucho o sea, vas a llorar, güey, ¿sabes? Y en la poesía creo que es un poco diferente, pero también son palabras, estás leyendo, estás recogiéndolas en su sentido más latino posible, ¿no? Las recoges. Pero en la pintura hay gente que es como... Es que puedes notar la melancolía y no sé. Y yo digo, güey, ¿cómo hace? Yo no puedo, por ejemplo, güey. Yo lo veo y digo, está bien perra esa madre, güey. Me gusta un chingo, güey. Se está comiendo a su hijo, ¿sabes? Eso es lo que yo veo, güey, ¿no? Pero hay gente que puedes ver en esos trazos oscuros, rojo y negro, la melancolía. Pintura de Goya. Por si no saben cuál. No, de bueno, no. Sí. Y es muy difícil, o sea, para mí a veces por eso hay muchos chistes en la comedia de los mamones que ven pinturas, ¿no? Que es como... ¿no? ¿No? Y hay un chiste muy genial de uno de mis comediantes favoritos, o mi favorito, que dice, yo voy al museo y voy pasando por los cuadros y voy, cool. Dice, a mí qué me importa de qué año es, güey, ¿no? Pero creo que es una sensibilidad mucho más compleja, güey, poder ver cómo explica Heidegger de pronto los zapatos en Van Gogh. Que dices, no, tampoco si ves todo eso, eres nazi, güey, no tienes sensibilidad, ¿no? Pero cuando sí ven en los trazos y en los colores cosas emocionales, yo digo, güey, o te respeto o me das miedo, güey. ¿Sabes cómo? Porque siento que en esto que decimos nosotros sí es como más fácil encontrar el abrazo que dices, ¿no? La canción esta cursi, pues dices, ay, güey, te esperaba que llegaras con 1000 rosas para mí. Y dices, no mames, eso es muy obvio, güey, ¿no? Pero un cuadro es como... Sí. No sé. Bueno, hay cosas, es que hay que aprender a ver. Así como también aprendieron a escuchar, aprendieron a comunicarse. Hay un cuadro que me gusta mucho, que se llama La Tempestad, o La Novia del Mar, de Eduard Kokoschka. Y son una serie de pinturas, ¿no? Ese ejemplo se los llevo a mis alumnos y les decía, bueno, aquí, ¿qué alcanzan a ver, no? No tenemos siluetas separadas, son dos figuras, un hombre y una mujer abrazados. Y bueno... están todas como construidas por figuras azules y él lo que estaba representando era esta figura tormentosa del noviazgo con esta chica, ¿no? Que la amaba, pero a la vez era tendrían tóxica, lo que llamamos ahora como una relación tóxica. Pero entonces cuando lo vieron así, obviamente mis alumnos pubertos de 15 años, 16, así, con los ojos enormes, ¿y cómo se llama? Así, sí lo he sentido, ¿no? A pesar de que tienen esa edad, reconoces quiénes han pasado por ahí, ¿no? Y entonces, a pesar de que esa pintura tenga más de 50 años, sigue teniendo conexiones con público actual. Ok, entonces tú responderías que es más aprender, ir sensibilizando a la persona, porque mi respuesta a David hubiera sido, yo creo que depende el tipo de persona, o sea, quizá hay quien sea más visual, quizá hay más auditivo, pero también tendría que ver entonces, sí se puede trabajar la sensibilidad, entonces. Sí, claro, así como la técnica, ¿no? Ya. Yo la verdad es que de música llevé la primaria y así, coro y se acabó, así, yo no sé leer una nota, ¿no? Nada. Pero pues todo requiere técnica, hay personas que se entrenan el oído y todo lo vas viendo y empiezas a tener sensibilidad de cosas que antes no tenías. Lo mismo sucede con el arte. ¿Qué sucede? Sí es elitista, sí es cerrado, sí por eso
se es elitista porque las personas que están ahí también les conviene que sea Claro. así, ¿no? Yo lo que les propongo es, pues no es tan cerrado como parece, alcancen a ver cómo pueden conectarse con esto, qué pasa, ustedes qué pueden hacer con estos materiales, cómo transmiten un mensaje y lo pudieron haber hecho mejor, qué es lo que pudo haber cambiado en el proceso. Pero si no lo experimentas, nunca lo vas a saber, ¿no? Claro. Fuera del Sí. qué flojera, yo no sé dibujar, no vas a pasar. Sí. Y también eso que la gente de pronto como que piensa que lo que puede hacer es lo que puede observar, ¿no? Es decir, que dices, no puedo dibujar, ¿para qué me fijo en ese cuadro, no? Como que es como ya. esto, como un bloqueo extraño. Ujú. Por ejemplo, yo no puedo tocar la batería y me gusta mucho escucharla, ¿no? Ujú. Y como que la gente dice así como, el arte no me gusta, ¿por qué? Porque no puedo dibujar. Pero ¿tienes ojos, dude? Bueno, si tienes ojos. No quiero ser ableísta aquí, no vayan a decir yo, pero si estoy ciego, David, pues puedes escuchar música. Bueno, a la gente también le gusta fútbol y a veces ni siquiera pueden bajar las escaleras por la mala condición que tienen. Exacto, güey. Digo yo. Exacto, güey. ¿Sabes por qué, güey? Esto que acabas de decir es muy genial. Porque dicen, no, es que, fíjate bien. Es que sí pasa, güey, que eso sí, no, güey, el arte son puras pendejadas, güey, no, güey, ¿qué es esa mamada? Estar escribiendo versos, güey, y lo dices, tú puedes, no, yo no puedo, güey, pero pues porque no quiero, güey, porque es una mamada, ¿no? Ujú. Y luego ven fútbol Y tampoco y pueden. no se pueden levantar del puto sillón. O sea, es que ese ejemplo es genial, güey, porque la gente dice, no, es como es pendejada, no lo estudio, no lo veo. Pero de pronto ves que su vida, de pronto su relación con las cosas es bien extraña, güey, o con otras personas, y es lo que decía un poco hace rato, que al no tener una sensibilidad con objetos, imagínate con las personas, ¿no? Sí. No, por ejemplo, y es eso que dices, o sea, hay gente que aprende oyendo, ¿no? Ujú. Hay gente que aprende viendo, güey, que ve un video y ya es experto, güey, que la neta YouTube hizo a muchos de esos. Nomás digo. Todo lo que hacemos aquí lo aprendimos en YouTube. Sí. Pero, y de pronto es eso, o sea, yo siempre, desde que existe el internet, gracias por el internet, por cierto, puedes ver cualquier pintura, cada vez con mejor calidad, debo decir, porque al principio pues eran pinches fotos, ¿no? Así, con flash acá y todo ilegal porque la pintura se jode. Pero puedes ir a visitar cualquier corriente, güey. Puedes ir a verlo, güey. Yo lo veo mucho y sigo sin descubrir qué quieren decir los cuadros, pero me gusta, ¿no? Es decir, tengo una sensación al respecto. Que creo que eso es lo que hablaba un poquito hace rato, porque creo que si ponemos la materia de arte, digamos, en la primaria, ¿no? Porque ahí yo no tuve nada de arte en la primaria, la verdad. En la secundaria, música, ¿no? Y luego ya me enteré que aquí les ponen dibujo en la prepa. Lo cual me parecía muy extraño. No en todos las líneas. En la UNAM. Mm. Sí. Si es prepa por otro tipo, no importa el dibujo. Ah, No te ya. sirve. Que mira que yo estoy un poquito de acuerdo. Pero, porque yo entré aquí a la universidad y luego, el programa de prepa, y teníamos amigos de prepa 9, ¿no, Daniel? Y me dijo, es que nos dan dibujo. Y yo, no mames, ¿te dan dibujo en la prepa? Sí, dibujo. Y luego digo, ok, no sé qué. Sí, 1 año de dibujo. Y yo, ¿1 año, güey? ¿Les dan 1 año de dibujo, güey? No podía Se me hizo creerlo, lo más joven. absurdo del mundo. Todo el salón me estaba volteando a ver porque estábamos en una clase de didáctica, ¿no? Ujú. Sí. Fue didáctica. Y yo estaba haciendo un rant, güey, porque se me hacía absurdo que en la prepa hubiera clases de dibujo, güey. Porque yo siento que más que una clase de dibujo, deberíamos tener una clase de apreciación del dibujo, Pues ¿sabes? que ahí ya también depende del profesor. Ya. Bueno, pero a mí nadie O me dijo, sea- no, güey, es que nos enseñaban dibujos o veíamos Tú no arte. preguntaste en qué consistía la clase de dibujo. Tú de inmediato fue, los van a poner a hacer sí, dibujitos. no, porque Ámbar y yo les dimos mucha carrilla y le dije yo, ¿y qué, Alejandro? ¿Te ponen a dibujar? Y sí, güey, siempre dibujábamos en unos pinches papeles. Sí. De verdad, me dijeron que solo dibujaban, Y lo cual se me aparte, hizo luego yo ridículo, pregunté, ¿y güey. qué les ponen Bueno. calificación? Y me ¿Cómo dijeron, los califican? sí. Y yo, ¿cómo te va a poner la calificación de clase de dibujo, güey? Y es ahí cuando entramos a los prejuicios de por qué el dibujo no es apreciado. Sí. A través del desconocimiento. Por eso Ajá. no se paga Yo también de y verdad, así. yo de verdad pienso que en la prepa ya no deberías tener clase de dibujo. Eso yo lo pienso que deberías tener clase de arte.
Ándale, arte está bien. Eso, es que quizá ese- el nombre está ajá. extraño. No, pero a mí me dijeron que dibujaban y yo me reí, güey. De verdad, ejemplo, me dio mucha en mi risa. clase de Morros de expresión- 16 años dibujando. En mi Un clase. año. Y yo tomaba expresión artística 2 veces. O sea, era una vez a la semana y me metía a otras clases de otros grupos para tomar más. Pero no entraba a su Pero- clase de geografía, ¿no? Física, bye. No, no es cierto, también entraba a física. Ay, tan necesario. ¿Qué es más importante? A la verga. Pero es que es muy raro, naturalmente, que yo siento que esas cosas se deberían enseñar, como dices, desde más pequeños. Creo que todos estamos de acuerdo en que uno debería crecer acompañado de... Yo personalmente pienso que de la poesía. Pienso Sí. que es el arte para mí, es decir, mi percepción personal. Nada me ha ayudado tanto como la poesía, ¿no? Creo que todos deberíamos tener clases de poesía o de arte ya en general, ¿no? Pero creo que ya en la prepa deberías estarte preparando para la vida, dude. Es decir, o sea, si yo hiciera un sistema educativo, ¿no? Todo un plan, les haría artes primaria y secundaria. Ok. ¿Y tú crees que el arte no te prepara para la vida? No, sí, pero cuando estás morro, güey, porque cuando estás a 2 años de escoger mal una carrera, necesitas disciplina, güey, no andar... ¿Y tú crees que el Porque el dibujo arte no no te te genera Ahí vamos a estas cosas, pero yo creo que la disciplina del dibujo debería ser cuando no tienes que aprender cálculo diferencial. Eso es lo que pienso. No digo que el dibujo no tenga disciplina ni enseñe disciplina, pero si lo enseñas de chico, cuando no puede aprender cálculo diferencial, porque primero necesita aritmética, que la puedes enseñar junto al dibujo, entonces... Exacto. ¿No? Sí. Entonces ya en la prepa que ya tienes tu aritmética básica y que ya sabes hacer corazoncitos, ¿no? Entonces ya te dedicas al cálculo, a la física, a las ciencias naturales y luego Yo ya... pido que aquí David haga un dibujo. Para saber a qué se refiere Lo con el mejor. dibujo. yo- Porque me confunde un poco así. Yo ¿Qué es tengo lo que tiene entendido por dibujo? cualquier... Mira, creo que si vas a estudiar, por ejemplo, arquitectura, regresas al dibujo en la universidad. Sí, en defensa... A eso me refiero, güey. En defensa del CCH, Ajá. pues tienen módulos y entonces uno de los módulos era ese. Entonces ese te puede orientar a ver si vas a irte a diseño gráfico o artes visuales. Y por eso Ujú. te dan expresión artística. Ya. Porque también te prepara para la vida, como tú dices. Y Ajá, ya para que decides ahí si es que quieres dedicarte a eso. ¿Cómo le llaman aquí? Área. El Ajá, área, ¿no? el área. Ujú. No, yo estoy de acuerdo con eso. Excepto que como la experiencia dicta en el número de titulados que tiene la UNAM, nadie sabe lo que quiere. Sí, no, pues, Entonces se ponen a estudiar su dibujo o su música porque ya saben que en la universidad se van a ir a Fermata o a la escuela de teatro y llegan a clásicas, ¿sabes? O sea, lo que digo es que no es tan claro todavía. Entonces creo que las partes que son específicamente como el dibujo en la arquitectura, déjaselos a la universidad, ¿sabes? Con el conocimiento que deberías tener con un profesor que de verdad sepa de arte y que de verdad le interese que aprendas en los primeros años de vida o de educación, porque la prepa ya apréndete tus diferenciales, mijo. Yo quiero decir algo. Por favor. No es lo mismo la forma que está constituida el cerebro a los 11 años, a los 5 años, a los 7, que a los 15. No, yo estoy de acuerdo con eso. 17. Entonces, me ha tocado, por ejemplo, que sobre todo en la secundaria, el primer año, que para mí respeto mucho y así, pero no me hagan trabajar, por favor, con niños chiquitos. Así me cuesta mucho trabajar. Sí, no, eso Con es... ellos se requiere otro tipo de timing, energía y así, súper ánimo. No puedo, me canso. Sí, yo soy más como de escuchar y confrontarlos un poco y así, ¿no? Cuestionarlos y todo. Entonces, los más pequeños que tenía eran de 11 años más o menos y pues parte de esto era la disciplina, la estructura, que se vea bien, que sea presentable, así, hacer un margen y tabla de datos. Para ahí si ve alguno de mis alumnos esto, lo podrá confirmar y decir, la odiaba por eso, pero era el requisito Díganos. indispensable. Y esto es porque era parte de la presentación, era parte de la disciplina y a veces ni siquiera sabían agarrar una regla. Tengo alumnos de la prepa, primer año de prepa, vienen de pandemia. Un alumno no sabía que se empezaba a usar la regla desde el 0. Desde ahí, ¿y yo qué? Oh, ¿empezaron del 1? Empezaba en el 1. Órale. ¿Por qué? Interesante. Bueno. Algo tan básico como eso, ¿no? Ajá. O sea, pues es también como una cuestión de nivelación. Ajá. Y yo lo dije, en algún momento lo pensé, dije, mis morros de secundaria, así aunque hubieran estado en línea, están mucho mejor preparados que estas generaciones.
Y un poquito sí me sentí orgullosa, dije, sí les dejé algo bueno, ¿no? Sí. Y estos hay que ponerlos como traerlos y ponerlos como en línea para que ellos, porque algo tan sencillo como eso no lo podían hacer. No me jodas. Entonces, o hacer un margen derecho, ¿no? Y luego tú quieres que eliminarlo, pues es que no todos tuvieron la misma línea, ¿no? De educación. Y la otra que también me he encontrado, aunque se supone que todos los maestros tienen la misma educación, tienen el mismo temario, el mismo lo que sea, y deberían dar las clases en relación a ese temario. Me fui de incapacidad unas 3 semanas, regresé y así. Todo el caos, ¿no? ¿Qué hicieron, Mis chicos? niños. Y yo así de, ¿qué? Plastilina. Dibujamos. Así, me quedó bonito. Y yo, Simón. hicimos el hombre de Vitruvio. Y ellos les explicaron por qué. No. Hicimos un círculo cromático. ¿Les explicaron de dónde? No. Es lo que te digo. Hicimos un pinacograma. Ok, además de rellenar una imagen con letras, les explicaron qué. Y entonces ya a veces los molestaba un poco, ¿no? Por eso no les enseñan teoría, muchachos, no ponen atención, ¿no? Y lo mío siempre es teoría práctica, Sí. porque al menos de bagaje, tal vez ahorita no lo entiendan, tal vez después no vuelvan a agarrar un pincel o un lápiz, pero en mi esperanza más profunda, espero que en algún momento cuando sigan entendiendo y creciendo el mundo y así, recuerden y puedan hacer esta sinapsis, esta unión con lo que ya experimentaron antes. Sí. Y ya. Sí. Sí, Justo, claro. justo ahorita que dijiste eso de que ya igual y ya no vuelven a agarrar jamás un lápiz, que me sonó a ¿y cuándo voy a usar cálculo diferencial? Pero te lo enseñaron, ¿no? Y creo que a veces uno de los grandes problemas de la percepción del arte, o como el hecho de que no se valore que se puede hacer una carrera o que puedes estudiar cosas así, es que muchos vemos el arte o las artes, o sea, bailar, cantar, pintar, dibujar, escribir, como algo extracurricular. Un hobby. Como un hobby, como donde te vas a desestresar, donde vas a jugar, ¿no? Y lo entiendo, ¿no? O sea, porque yo dibujo y yo pintaba como algo extracurricular, ¿no? O sea, no hay problema, pero... Y se vale. Sí. Y si lo quieres usar solamente para sacar algo, está bien. Pero creo que también el hecho de que, digamos, por ejemplo, yo no llevé nunca clases de arte en cuanto a mi plan de estudios, ¿no? O sea, siempre fueron de que me metían a clases de algo, ¿no? Entonces, como que siempre era como cosas que hacía después de la escuela. Y casi nunca me enseñaron teoría, ¿no? Eso ya fue que yo dije, hay que comprar una enciclopedia del arte. No. Y ya de allá me puse, y me acuerdo que yo me puse como a leerlo, y yo no entendía nada, porque yo decía, ¿y los dibujitos? Y lo divertido Esto no es divertido. Y sí, creo que el hecho de que a veces pensemos que es menos como aprender cosas de arte, es porque lo vemos como algo extracurricular, o sea, y no le damos como la seriedad de que te enseñan física, ¿no? O sea, en física te enseñan la teoría y luego te enseñan la práctica de ve y hacer un experimento, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Vas a decir, como dice la Pau, ¿no? Siempre hablamos de lo mismo. Pero ese problema en el sistema educativo de separar todo por partes, porque yo estaba pensando en la regla, ¿no? Dices, ¿por qué no sabes usarlo desde el cero, no? ¿Y dónde usas la regla en tus clases de primaria? Matemática. En matemáticas y en lo que sea de arte en la secundaria, ¿no? Digamos, está separado, pero a mí me daban dibujo en la secundaria y me enseñaron a usar la regla, el juego geométrico, que siempre lo perdías, dude. Yo al final solo terminaba con 2 escuadras, güey, no sé cómo. Que nunca supe usar las juntas, la verdad, ¿eh? Ajá. Nunca supe usar las juntas. Yo Es miraba una cosa ahí que la de- gente lo hace así, ¿no? Bien perrísimo. Yo miraba a los otros niños y decía... ¿Sabes qué 90 hacía yo? grados. ¿Sabes qué hacía yo? El cuaderno ya tiene un margen, güey. Dibujaba sobre la línea. Y sobre la línea. Sinceramente, en fin. ¿Por qué nunca nos dicen que ese uso de la regla matemáticamente sirve para el dibujo, güey? ¿Sí ves? Y es una cosa que solo tienes que decir una perra frase, güey. O el profesor de matemáticas, si fuera más o menos trucha, te haría hacer un dibujo a partir de lo que estás aprendiendo con la regla, güey. Esta es la parte que yo nunca voy a entender, güey. ¿Por qué el profesor de dibujo tiene que volvernos a enseñar la regla, güey?
Está bien estúpido, güey. Y el sistema educativo obviamente supone que tú vas a ir aprendiendo todo. Y que tú solo vas a decir, ahora que lo recuerdo. ¿No? Pero como no nos enseñan eso y nos cambian de profesor en cada clase, güey. Es como, entonces. Una consistencia. Ajá, y no dices, porque no te lo enseñó bien. No mames, es la misma técnica que tengo que utilizar o la misma aplicación de la regla para mi dibujo, güey. Porque yo, por ejemplo, odiaba dibujo en la secundaria, güey. Porque nos ponían a hacer cosas con la regla. Y yo así, y yo ya la había perdido, güey. Yo tenía 2 escuadras iguales, no sabía que tenían que ser diferentes. Las dos Uy, así de, oye, güey, ¿por qué tus escuadras son diferentes, güey? ¿No? Está fea tu escuadra. No, Salió mal. y es raro, güey. O sea, siento que deberíamos saber que español sirve para aprender historia, güey. Que matemáticas sirve para el arte, güey. Porque eso es algo que luego a la gente le molesta, güey. ¿Las matemáticas sirven para ingeniería? Sí, gente. Ustedes ingenieros son muy especiales. Usan las matemáticas, bravo. Los números ni siquiera existen. Pero también sirve para el arte, güey. Y yo estoy a 2 pesos de decir que con la tecnología las matemáticas sirven más para el arte que para la ingeniería. Ok. Te salvaré de esta. Sí, yo creo que sí salvan, sí ayudan y todo. De hecho, a mí me encanta relacionar todo. Yo no podía así. Yo decía en la preparatoria, no me gusta la historia, no la entiendo, son nombres, son fechas, así. Me sigue pasando en la actualidad. Me acuerdo de los sucesos, no de los nombres. Por ahí si digo alguna tontería, por favor me corrigen, porque luego me voy a despertar a las 3 de la mañana y decir, ¿qué dije? ¿No? Era este nombre que suena parecido porque tiene una letra igual. Me pasa muy seguido, ¿no? Sí. Pero sé de qué te estoy hablando. Entonces, yo llegué, estudié artes. Yo estaba en el 3er año de la universidad diciéndome, ¿qué carajos estoy estudiando? ¿No? Ya pasé por escultura, ya pasé por animación, ya pasé por dibujo. Arte moderno, teoría del arte, historia del arte antiguo. No sé de qué va esta carrera, ¿no? Y entonces, pues me dediqué a estudiar más. Y fue en el momento en que empecé a decir, el arte es la historia. Así, ¿quieres ver algo? Sí, esto es de tal pintor, esto es de tal año, esto es de tal técnica. Y empiezas a colocar, entonces para mí, si estás pensando en la historia, ya pienso en imágenes, porque soy completamente visual. Y digo, ok, está hablando de esto, aquí vemos aquí estos materiales, aquí está hablando de una época antigua, pero está este artista que le interesaba esto, entonces me ayudó a entender el mundo de una forma más global. Y ahora que tengo este conocimiento, es lo que intento enseñarle a mis alumnos. Esta imagen se relaciona con este momento histórico, así, a ver, estábamos hablando de cosas importantísimas que son como muy representativas de ciertos lugares, ¿no? Y entonces, sí, en Francia, el Louvre y no sé qué, estábamos hablando de varias cosas. Y la Mona Lisa, ¿no? Y así de, ok, que alguien me explique por qué la Mona Lisa está en el Louvre, por qué está en Francia, ¿no? ¿Dónde fue realizada? ¿Por quién fue creada? Y entonces, en cuanto entendieron que tenía que ver ahí con los movimientos históricos de Napoleón, fue como, y yo. Sí, qué hermoso, wow. Ok, muy bien, así, estrellita, ¿no? Muy bien. Reforzamiento positivo. Los colores tienen que ver con la física, puedes mover las reglas y hablar del espacio y la geometría, o sea, todo tiene que ver con todo, absolutamente, ¿no? Y así, maestra, pero ¿qué tiene que ver? Todo tiene que ver con todo. Así. Búscale. Sí, y si no, ya, me pongo a cuestionarlos hasta que puedan llegar a hacer esa relación. Espero que lo recuerden y que en algún momento les caiga, ¿no? A mí también me llegó a pasar que yo no entendía por qué me decían y me seguían explicando cosas, hasta que muchos años después decía, espero que les pase lo mismo. Claro que sí. Alguno de ellos. Y que me gustó todo lo que dijiste porque resume todo lo que intentamos aquí. De verdad, es muy interesante cómo lo dijiste y cómo es aplicable en el arte. Y el arte es la manera más sencilla, creo, de poder conjugar lo histórico, lo científico, lo matemático. Estoy separando matemáticas de la ciencia a propósito. Y lo literario, güey. Porque como sabremos todos, los clásicos hicieron el Renacimiento, güey. Sí. Muchos siglos después, güey, lo cual es hermoso, güey. Y creo que es eso que acabas de decir, es genial porque
todo se junta en un punto, güey, ¿sabes? Y es eso, así como lo dijiste, es, o sea, cada uno de los elementos de cualquier arte pellizca alguna cosa de algo que queremos mucho más elevado o mucho más útil, ¿no? Uh-huh. Y creo también que digamos, se puede llevar a esto de entender la historia. Y el arte es casi una mnemotecnia para aprender la historia, güey. Es hermoso, güey. O sea, saber los tiempos, saber... Y lo que hablábamos de la posguerra también, ¿no? ¿Por qué se hace tal arte después de la guerra? Porque hay una consecuencia histórica, güey. ¿Qué pasa con los materiales? ¿Qué pasa con las personas que están viviendo el dolor? Estábamos hablando de Klein, ¿no? Que sí estaba un poquito torcido. Sí estaba. Pero también es consecuencia de todo lo que le tocó vivir, ¿no? Claro, sí. Su estudiante con Schill. Y así, o sea, muchos me dicen, ay, es que como crítica, ¿no? Un psicólogo. Es que después de las guerras, o sea, qué decadencia de arte. Ve lo que se hace, ¿no? Cualquiera puede hacer esto. Y yo... ¡Mátate! No, pues, ¿tú qué piensas de esto, no? Y yo, pues que te falta saber más de arte. Que no sabe más, chavo. Nada más, ¿no? No diré más. Algo que he visto también es tolerancia a la frustración. Oh, Claro, a ver, vamos a hablar de eso. Pues esto tiene que ver mucho con la parte de la experimentación, ¿no? Ok. Experimentan con los materiales, empiezan a dibujar y obviamente es normal, es esperado que no les salga bien, ¿no? Habrá quienes ya tengan como cierta facilidad y pues la están desarrollando, ¿no? En su casa, generalmente, porque también 2 horas a la semana, pues no es tanto el tiempo que se tiene, ¿no? Además, en lo que llegan, se despiden, o sea, no es nada de tiempo. Y lo que me encuentro mucho es de repente esta parte de, tengo muchos tipos de alumnos, ¿no? En la secundaria sobre todo tenía alumnos que eran complicados, algunos eran como violentos, algunos de los chicos sí como chicos abandonados, ¿no? Los papás trabajaban, tenían negocios y le andaban los niños ahí con un billete de 500 pesos, pero no tenían nada en la lonchera, ¿no? Y no había nada que comprar en la escuela. Dead. Entre ellos se compraban los lonches, así. Pero bueno, te encuentras con muchos tipos de alumnos, eso es lo que me ha permitido, y con cada uno trato de tener como esta paciencia, de poder hablar, ¿no? Y luego nos encontramos como estas situaciones frustrantes. No me sale, no me queda, no me gusta, se me cayó el material. Y en esos momentos como otra vez vuelven a ser niños chiquitos, ¿no? Aprendiendo de nuevo. Tengo adolescentes que están desarrollando el cerebro, están en otro momento de su vida y es como tranquilo, puedes hacer esto, ve por aquello, puedes limpiarte, sí, o sea, igual tolerancia a la frustración en cuanto a tienes obviamente alumnos que se empiezan a reír, ¿no? Ya, claro. Sí. Y es otro, como, sí. bueno, o sea, tranquilo, primero como al otro o sea, tampoco eres perfecto en todo, ¿no? Así, tu trabajo tampoco es el mejor, bájale, relájate, o sea, todos aquí estamos aprendiendo, todos aquí estamos experimentando, vuelve a empezar, o sea, puedes mejorarlo aquí, puedes corregir esto, y si de plano no te gusta, vuelve a empezar, no pasa nada, o es un dibujo, solo es un dibujo, no pasa nada. Inténtalo con con esto que aprendiste del error, vuelve a hacerlo, parte de nuevo, ¿no? Eso es muy importante, o sea, conozco muchos adultos que ojalá hubieran tenido un maestro que les enseñara a tolerar con la frustración. Ay, sí, claro, sí. Al David. Sí, qué hermoso. Sí, no, sí, wow. Estoy amando a Gabriela en ese momento. Sí, has dicho muchas cosas muy, muy buenas. Ahorita estaba recordando un curso que mamá llevó, un curso de verano para unos chiquitines hermosísimos de 5 años. Y eso, era sobre las emociones. Y lo que intentó fue, sí, utilizar el arte un poco como pretexto más bien para ayudarles a identificar emociones y a canalizar la frustración. Y entonces, esa sería mi pregunta. Son 2 cosas. Primero, sí, ¿qué tanto el arte ya de manera útil otra vez podría funcionar para canalizar emociones
¿Y qué tanto podría ayudar al individuo como a apoyarlo, a moldearlo, apoyarlo, sí, a... Moldearlo, dijo moldearlo, ya lo dijo. Ya lo dijo. Bueno, ok, estaba pensando en la gente que está en la cárcel y les ponen, ay, vete a hacer cerámica, vete a escribir. Estaba escuchando en el radio una editorial que tienen en la cárcel que escriben poesía y luego venden sus libros, y eso, ¿qué tanto podría ayudar el arte en ese sentido? Y también el proceso creativo. Hace un tiempo, Ámbar y yo estábamos hablando sobre qué tan racional el producto del arte ya es. O sea, estás desbordando una emoción, estás pensando cosas fatídicas y de pronto encuentras que hay un resguardo en el arte. O sea, pensándolo en la manera más romántica posible, el arte como salvación, digamos. ¿Tú qué pensarías si es en ese sentido poder canalizar tus emociones y crear un producto? ¿O solo es pensar en vender? ¿O solo estás racionalizando tus emociones al crear arte o no? ¿O solo puedes hacer arte siendo... maníaco. Ajá. Manía completa. Sí. A Freud le gusta ese comentario. Pues es que se me ocurren muchas cosas. O sea, estás tocando muchos puntos. Sí, intenté como... ¿Cuál fue antes del de los de la cárcel? ¿Lo de los niños? La frustración. La frustración. Identificar emociones. Es que yo creo que esto de la canalización de emociones y una respuesta más asertiva se puede hacer con cualquier materia. Eso es lo que yo creo que se puede hacer. Okay. Todo tiene que ver con el trato humano. Claro que yo lo hago a través del arte porque me fascina, porque me gusta y porque me gusta hacerlo. O sea, yo soy una persona manual. Soy una persona que era sumamente hiperactiva, que desde el kinder así, de esperar a que dieran un dictado de un examen, me aburría muchísimo y les ponía todas las letras así, ya acabé, ¿no? Entonces, pues la mejor idea de mi madre, en vez de buscar un diagnóstico, tengo TDA, ¿no? Diagnosticado, era darle cosas. Y la muchacha se callaba y ahí estaba haciendo, ¿no? Muy feliz. Y me sigue pasando en la actualidad. Me puedo sentar la vida, es lo que más feliz me hace. Me es más sencillo que interactuar con personas. Así, no es que sea tan seria, lo que pasa es que me cuesta trabajo. Y y hay quienes son así y hay quienes, pues bueno, a mí me funcionó de esa forma. Y se puede hacer, yo siento que se puede hacer este acercamiento humano con cualquier materia, pero claro que a mí lo que me gusta es el arte. A mí me gusta enseñarlo desde este campo que tanto disfruto, que tanto me apasiona, que sigo aprendiendo y que sigo explorando y que espero seguir estudiando el resto de mi vida, ya sea desde producción, ya sea desde la historia o ya sea desde esta interacción con el otro, ¿no? Uno sigue siempre aprendiendo. La otra, en las cárceles, pues yo creo que es importante un poco darle esta herramienta a alguien más y decir, puedes hacer algo más con tus manos. No necesitas matar. Matar es la segunda opción. Con el cuchillo puedes hacer algo más que clavarlo. Tengo guacamole. Y es producto tuyo. Sí, porque... Pero, bueno, es que hay muchas cosas también respecto al arte y la creación, ¿no? Creo que hay una especie de satisfacción del logro. O sea, claro. Hay un producto y tú lo hiciste y tienes como esa satisfacción que muchas veces no se sienten en otras materias. A ti te costó trabajo, sabes, y lo vas a apreciar, ¿no? Y cuando lo veas y tal vez a alguien más le guste, tal vez no, pero ese como halago hacia el objeto va a ser un poco para ti también, ¿no? Y entonces te ayuda también a revalorizarte como persona. Eso lo he observado, ¿no? Así alumnos que tengo sumamente introvertidos, que no se pueden como comunicar ni mantener la vista con nadie más, y que son muy buenos trabajando y que pueden como comenzar a sociabilizar. Lo he visto en todas las edades, o sea, bueno, con las que he trabajado, ¿no? Y es muy lindo, porque ellos empiezan a generar construir esta autoestima a través de ese trabajo con el que ellos están proyectando y están construyendo. Sí, y lo pones como una posibilidad. Lo que vaya a pasar después con su historia, no lo sabes, no me va a tocar saberlo, pero ojalá lo aprovechen. Ya tuvieron ese momento. ¿Y la tercera qué era? Esa es la que creo que abarca más cosas, el momento creativo. Que tanto se podría decir que alguien al hacer arte está racionalizando la emoción. Pues desde que... No sé, podríamos decir que racionalizar desde, lo que siento es hambre o es enojo.
¿no? Ajá. Pues podrías decir eso, pero yo creo que niveles, ¿no? O sea, yo creo que identificas que es enojo y entonces estás moviéndote y haciendo trazos, obviamente para que salga algo que podríamos tal vez apreciar y entender y comunicar, pues sí requiere una técnica, ¿no? No, nada más como manchas y acá hay un polo donde sí se ve enojado, pues Sí, eso es como lo que se piensa del artista, ¿no? Que está ahí, es el artista. Y Que es entonces la pura está musa, loco. ¿no? Sí, está loco y entonces dice, está enojado y voy a escribir. y está azotado. Sí. Pues no sé, algo que se estudiaba mucho en el siglo pasado es que pues Freud decía que los artistas no tenían que tomar terapia porque si no iban a ser malos artistas y ellos lo iban a sacar a través del arte, ¿no? Entonces si recibías terapia, Lero. si recibías terapia ya no pueden hacer arte, según Freud, ¿no? Ajá. Entonces, no, yo no estoy tan de acuerdo, pero bueno, sí, yo creo que sí requiere una técnica en cuanto al conocimiento mínimo de los materiales al menos, ¿no? No puedes usar un óleo igual que una acuarela o un acrílico. Alguna vez un alumno me dijo, ay, es que mis papás me compraron estas porque son las más caras y son las mejores, y estaba intentando pintar barro con óleos, y yo... Con su acuarela. No, qué bueno que tus papás traten de darte lo mejor, pero la cuestión ahí es una cuestión técnica, ¿no? No funciona para eso. Sí, yo creo que todo lo que requiere es como cierta, digamos, casi como una alquimia simbólica, ¿no? Es decir, estás transformando un material en arte, en algo vivo, digamos. Y a menos que tengas la piedra filosofal, tienes que racionalizarlo un poquito, ¿no? Creo que muchas veces hay mucha más racionalización por parte del espectador o por parte del artista, y cuando eso pasa tenemos una cosa como un sello técnico perfecto, pero emocionalmente no te dice mucho, ¿no? Satriani. Como los guitarristas estos de metal, muy técnicos, ¿no? Que tienen que estar así y que no se entiende nada, güey, y que no lo disfrutas porque él no lo está disfrutando, güey. ¿Sí ves? Yo quería comentar, y quizá Pau también tenga un comentario al respecto, no te quiero presionar, pero sobre las cárceles. Creo que un tema importante de eso, de lo que preguntas, es la idea de reinserción social que tienen las cárceles, que sabemos que pues no aplica, ¿no? O sea, México no es el mejor devolviendo gente a la sociedad. Además, que está bien raro el concepto de decir, lo vamos a reinsertar a la sociedad porque nosotros lo sacamos de ella, ¿no? Es decir, no hay una sociedad dentro de la cárcel. O es una sociedad falsa, es una sociedad inventada. Mientras que la sociedad natural, la que vivimos nosotros, es a la que corresponde a la moral y a las leyes. Pues es que entonces, tienen toda calidad de ciudadano en la cárcel, ¿no? Sí. Sí, o sea, dices, cometió un crimen. No importa cuál crimen, tú vas a la cárcel, ¿no? A menos que sea un crimen que puedas pagar una fianza, lo cual está más extraño todavía. Pero vas a la cárcel y separados, pero en el mismo lugar, en esa sociedad, tú que te robaste un pan por necesidad, estás junto a un güey que mató a 23 personas, güey. ¿No? No sé qué tanto el arte te pueda moldear, pero creo que sí, yo estoy de acuerdo con ella, es decir, con Gaby, que dice, tus manos sirven para otra cosa, güey, ¿sabes? Y en ese punto en el que igual dentro de la cárcel tienes necesidades, aunque sea así, las necesidades inmediatas las tienes, y tu cabeza debe estar perdida en algún lado, güey, porque tu cabeza no es libre, ¿sabes? Cuando entras a una cárcel, ¿cuál es la libertad que te quitan? ¿La libertad de andar por el mundo? Pero la libertad de tu cabeza sigue ahí, güey, ¿sabes? Muy beocio de tu parte. Debe ser horrible, güey. Sí, no puedo ir al campo, güey, pero mi cabeza está en el campo, güey. Y creo que el uso del arte, güey, representaría la única fuerza de libertad que puede expresar con el cuerpo, ¿sabes? Es decir, poder hacer cerámica o porque hacen cruces de madera también, hacen como para poner llaves y estas cosas. O muebles, ¿no? Ajá. Es la única forma de libertad que tienes, porque es la única cosa que a partir de un material, y además un material que te dan, güey, limitado,
puedes sacar algo, güey, de tu cuerpo, porque tu cuerpo no puede hacer nada fuera de esas paredes, güey, ¿sabes cómo? Creo que si es que pasa en muchas cárceles, porque sé que pasa que hacen muebles y cosas, creo que lo ideal sería que se hicieran todas y que se aprovechara todo el tiempo, no para sacarle jugo a los presos, porque también lo hacen, venden y el dinero no es para los presos. Pero creo que si tu idea es reinsertar, dales la libertad de tener algo que producir con la cabeza y las manos, ¿no? Y creo que no solo a la gente que está en prisión, sino muchos de nosotros crecimos con muchas ganas de crear y por limitaciones no lo hicimos nunca, ¿sabes? Pero creo que es un problema de entender qué es, ¿no? La reinserción social. Que quién sabe qué significa. ¿No? No sé, la verdad nunca he pisado la cárcel, ¿no? Gracias a Dios. Pero tengo entendido que sí les dan como estos cursos. Incluso acabo de ver un documental que hablaba acerca de los sonideros. Ok. Y les dan, bueno, sí, les dan este espacio de llevar un sonidero y bailar y tal. No sé realmente cuánta incidencia tengan estos tipos de talleres en estas personas, pero sí creo que el problema del sistema penal mexicano sí es algo muy, muy grande. Sí, no creo que realmente su función sea el de reinsertar a la persona, de rehabilitarlo. Uh-huh. Que en sí yo creo que debería de ser la... pues no función, pero... Ajá, el objetivo. El objetivo. El objetivo de... Pues tener un proceso así. Pensando en algo punitivo, ¿no? Pero sí creo que es una forma de tratar de justamente dar cuenta de que hay otras posibilidades, ¿no? De que puedes lidiar con tus sentimientos, con tu ira, con lo que tengas dentro, ¿no? Con tus propios demonios a través de otros medios. O sea, pienso incluso en mis clases de arte y pienso en este proceso de incluso tener que curar como el lienzo. Uh-huh. Y es como que ponerlo en el agua, esperar que se remoje y, o sea, y es todo un proceso. Y justamente es un reto tener justo como la paciencia y estar como constantemente trabajando en algo que no es tan inmediato, ¿no? O sea, que justamente tienes que estar trabajándolo, que estar corrigiendo o experimentando, o en fin, o sea, sí creo que es como un proceso. Y eso se me hace muy revolucionario teniendo en cuenta el maldito capitalismo. Sí, claro. El cual pues sí busca como cosas inmediatas, productos inmediatos. Entonces pues sí creo que es importante no solo en la cárcel, sino pues... La inmediatez y lo rápido. Ajá. Sí, o sea, si la gente estudiara un poco más de arte y experimentara y viera lo que es pintar un óleo, pintar lo que sea, dibujar, realmente era una experiencia seria, no solamente una flor y ya, se acabó, una manualidad 10 de mayo, sería más valorado el arte, ¿no? Hasta para pagarlo. Yeah. Y pues bueno, esto en cuanto a la reinserción, pues no sé, yo estoy pensando también que es otro tipo de cárceles. Ahí, bueno, hablemos un poco de Foucault. Aunque sé que lo odias, David. Lo has hecho como 10 veces en cada video. Si hay oportunidad. Sí. Pues estoy pensando en estos lugares, en estos centros donde están las personas, ¿no? Como psiquiátricos o centros de reintegración social, personas de la calle, donde este tipo de experiencias también son importantes para ellos, ¿no? Poder decir, yo lo hice, soy capaz de, pues es una cosa también como muy poderosa que a veces pierdo de vista, ¿no? El año pasado, porque, bueno, mi mamá es psicóloga, le ha dado por trabajar en estos lugares que a veces digo, pues sí son como espacios un poco pesados. Fui y dije, se consiguió la donación de un árbol de Navidad, etcétera, no tenían cómo adornarlos y dije, yo voy, consígueme un paquete de hojas de colores y yo les enseño a hacer una manualidad. No me gustan las manualidades, las detesto, los que me conocen lo saben. Sí, detesto, odio que la gente piense que artes es
Así, sinónimo de manualidad. De manualidad. Claro. Con todo eso. Qué bueno que ya no doy clases en la secundaria porque querían que yo hiciera esas cosas, hasta que entendieron que no, o sea, no. Y entonces, en ese momento sí decidí como vamos a hacer una esfera muy sencilla, 3 pasos, y el momento de doblar una hoja y todo y que quedaran las esferas, o sea, y decir, bueno, para mí era algo muy sencillo, pero las personas están muy contentas por poder lograr ese producto y al final que ellos mismos hayan adornado un árbol de Navidad que tal vez muchos de ellos adultos, ya personas de más de 50 años, nunca habían tenido la oportunidad de tener una experiencia de tener un árbol de Navidad, ¿no? Ujú. Que puede ser banal, sí, pero es una experiencia al final. Sí. Y bueno, y al final creo que somos seres íntegros, que no solamente necesitamos esta parte de la expresión, ya sea escrita, ya sea bailando, ya sea cantando, ya sea tocando un instrumento o dibujando, ¿no? Sí forma parte, y yo siempre lo he dicho, de las necesidades básicas humanas. De la forma que tú quieras, en el arte que tú quieras, pero es así. No he encontrado una persona que no lo necesite. Así como los deportes, habrá quienes no les guste, sí, también lo necesita tu cuerpo. O sea, por algo lo tienes y hace falta moverlo, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante, pero a veces se nos olvida, ¿no? Y lo vemos como un hobby. Entonces, Sí. Bueno, pues creo que con este comentario creo que es perfecto que es un buen comentario para acabar esto, porque ya se nos está pasando el tiempo. Y pues para no retener aquí a Gaby por toda la eternidad. Yo con mucho gusto. Nosotros también, la verdad. Y bueno, entonces, ¿algunas palabras finales para el episodio acá? Me encanta. Me encantó estar aquí ahora escuchándote. Has dicho cosas muy, muy interesantes. Desde el arte no es hacer manualidad. Esa es una buena frase. Así de, el arte no es hacer manualidad. Título del episodio. Sí, hasta la función un poco más profunda, como lo que has mencionado, que el arte también te ayuda a entender esa frase que a mí me molesta un poco cuando la gente dice, es que no soy bueno. Cuando en realidad solo no lo has practicado lo suficiente, ¿no? Entonces creo que hacer arte te ayuda un poco como a ver que necesitas repetir y equivocarte, repetir, equivocarte y luego de pronto ya eres bueno. No de pronto, más bien eres bueno en algo, ¿no? Entonces sí, y eso es en la vida, gente, no solo en el arte. El arte puede ser un momento para entenderlo, pero en general en la vida puedes no ser bueno primero, como la mayoría de las personas. Y luego, porque si no, ni Harry Potter pudo hacer el ¡Ay, qué hermoso! Sí, ni Harry Potter pudo hacer el Expelliarmus, no sé cómo se llama. En fin, entonces sí, muchas gracias, Gaby, por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes y sí. Gracias por escuchar y por llegar hasta acá. Ok. Muchas gracias. ¿David? ¿Por qué Harry Potter? No sé, se me vino a la Pero mente. ¿por qué Harry Potter tendría que poder hacerlo, güey? Porque es el elegido. Porque todo el mundo espera que Nomás sea bueno en sobrevivió, algo. güey, y ni siquiera, fíjate Sí, es bien, lo que güey, estábamos fíjate bien diciendo, por qué la verdad, molesta Harry Potter Harry es Potter. malo. Harry Potter es un inútil, güey, nomás sobrevivió, güey, y además no fue por él mismo, dude. Sí, Harry No Potter fue porque fuera especial. no es la muestra de que se haya formado, la verdad. Nunca ha hecho nada por sí mismo. Es sortudo Harry Potter. En Harry fin. Potter y Frodo son unos puñetas. Lo que es, güey, lo que es. En fin, ya que entendí tu Referencia. referencia, yo la neta, güey, la neta, o sea, ustedes saben que soy fan del arte y critico el arte que no me gusta y critico que se le llame arte a algo que pues requiere de cero técnica, ¿no? Pero pues los nombres son construcciones sociales, ¿no? Ok. Entonces, pero hay una cosa, que otra de las cosas que dijiste, que creo que es muy importante y es algo que sí repito siempre, Paula, no me regañes. Ya dejen pasar a Pau. Se pasase, es que yo nos delató, güey. Nos delató. ¿Cómo nos exhibiste? Pero dijo algo, yo no entendía por qué era así y no sabía para qué servía. ¿Y qué hice? Estudiar más. ¿Y qué significa eso? Dormir menos. Ah.
No, a mí eso, de verdad me gustó mucho eso que dijiste porque siento que todos, y creo combinando con lo que tú dices, no somos buenos, güey. No somos Neo, güey. No somos el elegido, dude. Nadie que está viendo, sorry. Ninguno de nosotros 5 somos un elegido, güey. Esa es la verdad, güey. Esa es la verdad, güey. No somos Jesus. That's life, bro. That's life. Pero eso no tiene que ser algo que mate sus esperanzas, güey, porque todo lo que vemos, güey, siempre hay un elegido, siempre está el güey que era el... Que ves Yo Robot, hay un elegido. Que ves pinche Harry Potter, el niño elegido, que sea un pinche inútil, ¿no? Siempre es alguien que es el elegido para algo, güey. Matrix, Neo, güey, ¿no? Que luego... O sea, Neo sí se formó, pero... Neo se formó, dude, ¿no? Pero que además no era elegido. Ay, Dios mío. Se formó para hacerlo. Se formó... Ya lo dijo ella. ¿Y qué estoy diciendo con todo esto, güey? Si no estás entendiendo algo, no sabes por qué la sociedad está funcionando de una manera, si no sabes por qué ciertas cosas tienen el nombre que tienen, si no sabes por qué te están enseñando algo, estudia más, güey. Aprende más, güey. Busca más, güey. Tienes el internet, dude. Y estás en TikTok todo el puto día. Mi mensaje es... Está bien que busquen el apoyo en lo que sea. Siempre voy a abogar por el apoyo en el arte y el apoyo en la literatura, que es el arte para mí. Pero sobre todo... Tienes que aprender de todo para entender el arte y el arte para aprender de todo. Es una cosa que va y viene, dude. Y siempre la respuesta va a ser leer más, estudiar más, hablar más, escuchar más. Hacer más. E intentar más. Sí. Entonces eso. Así que muchas gracias por venir. De verdad, siempre que viene alguien que viene a enseñarnos de cosas, yo lo acepto, lo necesito, lo requiero. De verdad, es algo que disfruto mucho que venga alguien a hablar con nosotros. Y sobre todo que nosotros de pronto hablamos los temas a partir de lo que conocemos, pero no somos expertos en los temas. Y entonces tener a alguien que lo sabe desde dentro ya es eso. También es estudiar, también es aprender. Entonces hagan eso, gente. No son los elegidos, por lo tanto hay que trabajarlo. Eso. Muy bien, muy bien. Pau. Yo, pues, bueno, muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Y sobre todo, gracias, Gaby. Gracias, Pau. Jacito. Iba a decir Jacito, bueno. Muchas gracias. Creo que sí, coincido que hemos aprendido mucho y yo también cada cosa que decías es como, ¿verdad? Es cierto. Sí, o sea, sí, creo que, por ejemplo, casi yo... bueno, creo que tú también. Tenemos esta parte de ser más visuales, por ejemplo. Y creo que justamente es algo de que también hemos dicho que tenemos diferentes formas de aprender y tal. Pero, por ejemplo, yo siento que si me hubieran enseñado historia con esta parte del arte, pues hubiera sido muy, muy diferente y sí hubiera sacado mejores calificaciones. Entonces, bueno, creo que sí, me gustó mucho el episodio porque pudimos hablar de diferentes cosas. Y sí, siento que quedan pendientes otras más, muchas más. Por mi parte sí me gustaría quizá hablar, por ejemplo, del arte justo como mensaje político. O también el arte... Arte de propaganda. Arte de propaganda. Incluso también me gustaría hablar como de la institucionalización del arte, de las consecuencias. En fin, no sé, se me ocurren muchos temas y seguro al rato voy a hacer así como, ¡ay, este era el tema que también quería hablar con Gaby! Pero bueno, en fin, ya te voy a escribir. Prometo no a las 3 de la mañana, pero... Yo con mucho gusto vuelvo. Así, me encanta. Me encanta poder hablar con muchas personas de distintas cosas. Ahí tengo así también a mi amiga Luchi. Hola, Luchi. Hola, Luchi. Que ya estuvo Hola. aquí. Que nos ponemos a hablar de todo lo que podemos, así, ¿no? ¿Y qué piensas de esto? ¿Y qué piensas de aquello? Y yo leí tal y con Pau, así, casi no escribo en los comentarios, pero después de cada video le escribí a Pau. Oye, Pau, dile a David que esa canción no es de los de Café Tacuba. Ah, fuiste tú. Oye, Pau, Sí. ¿no? Y así. Bueno, porque así me dio intro y me da pánico un poco, pero sí, ¿no? Entonces yo encantada de venir, la verdad es que muchas gracias por sus videos, por compartir
sus conocimientos, a mí me encanta escucharlos y seguir como profundizando y tener más conexiones, decir, sí, ya claro, ya entendí de dónde viene esta historia, ¿no? Eso también se agradece. Gracias. Ya me acordé. Sociología del arte. Hija de tu madre. Sociología del arte, bueno. Sí. Ya después habrá más tiempo. Con mucho gusto. ¿Gaby? Pues nada, insisto, yo les agradezco. Estudien mucho, interésense. El estudio no es solamente lo académico, ¿no? Lo he aprendido con los años. El estudio es solamente ser personas que se interesen y cualquier cosa solamente es técnica, ¿no? Práctica. Lo que quieran hacer, háganlo de manera comprometida y profunda. Muy bien. Pues, excelente cierre. Sí, perfecto. Muchas gracias, Gaby. Oye, ¿tienes doctorado en cierres o...? Probablemente. Ey, ¿tu especialidad es en historia del arte o en cierres de podcast? Bien. Pues muchas gracias, Gaby. De verdad ha sido un placer tenerte aquí. Espero que vuelvas muy pronto para continuar con todos los temas. Y muchas gracias a ustedes en la mesa. Muchas gracias a los escuchas, a todos los nuevos escuchas. Ya saben, hay muchos temas que ya hemos tratado. Igual si se les ocurre alguno, nos pueden decir en los comentarios. Cualquier sugerencia también las quejas, no se preocupen. Muchísimas gracias y pues hasta aquí llegamos. Adiós. Suscríbanse. Adiós. Y recuerden que de tu arte a mi arte. Mi arte. Ups. Iba a decir Goya.